Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy, que como muy bien les adelantó Fede la semana pasada, o la anterior, depende de cuando hayan estado. La idea es ya empezar propiamente con lenguaje de codificación de base de datos. Toda la primera parte de la materia lo que estuvieron haciendo es el modelado, básicamente eso, ¿sí? Así que vamos a empezar con estas cuestiones de codificación. Ya vimos un poco, yo voy a retomar las cosas que ya vimos, pero bastante rápido, porque algunas cositas ya vimos, como por ejemplo, ya vimos creación de base de datos, creación de tablas y modificaciones, e incluso vimos cómo utilizar la interfaz de MySQL, ¿sí? Lo voy a retomar porque me va a venir joya para encadenar el resto de los temas que todavía no vimos, pero voy a ir un poquitín más rápido con lo que sí ya vimos. Bien, bueno, esto también creo que ya se los mencioné, ¿no? Les había dicho que el lenguaje de SQL se divide en dos grandes secciones, ¿sí? No sé si lo recuerdan. El lenguaje DDL y el lenguaje DML son siglas que fácilmente me confundo todo el tiempo, pero vamos a tratar de detallar cuál es cada uno, ¿sí? Vamos primero al lenguaje DDL. El lenguaje DDL es el que se utiliza para lo que tiene que ver con la cuestión estructural de la base de datos, o sea, para hacer creación de tablas, creación de base de datos, modificación de las tablas, eliminación de las tablas, pero todo a nivel estructural, ¿sí? No a nivel de los datos que están guardados justamente en la base de datos, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ver con la estructura de la base de datos, ¿sí? Que son justamente los comandos que ya vimos, ¿sí? Vimos, no me acuerdo si vimos todo, pero la gran mayoría de los que vimos son justamente de la sección DDL, ¿ok? Y después tenemos la última sección, la segunda división, ¿no? Que es lenguaje DML. No se cayó, simplemente alguien me silenció, estaban mal los permisos. Modifico los permisos y ya estamos. Bueno, entonces vuelvo. El lenguaje DDL es el que tiene que ver con la estructura de la base de datos, y el lenguaje DML es el que está más ligado a la manipulación de los datos, ¿sí? Este ya se refiere a el dato guardado en la base de datos, ¿sí? Y no solamente a la estructura, ¿okay? Entonces Nico, tenemos... Sí, no decime. estás compartiendo. Sí, ahí se está cargando. El DDL es estructural y el DML de manipulación de datos, ¿sí? Esta fue la última parte que dije cuando se cortó, ¿ok? Ya deberían estar viendo otra vez. Entonces, el lenguaje SQL se divide en estos dos grandes grupos. ¿No se ve todavía? Sí, acá me figura... ¿Todos ven? Buenísimo, bien. Bueno, pasemos entonces a recordar un poco cuáles eran los DDL, y bueno, más adelante veremos cuáles son los DML. Creo que algunos ya los había comentado, pero no importa. Bueno, ¿recuerdan alguno de los DDL que vimos? ¿Cuáles son? Bueno, sí, la creación, el create, perfectamente, ese lo recontravimos. El drop, exactamente, que también lo vimos para eliminar la base de datos. Creo que no eliminamos nunca una tabla, pero lo utilizamos para justamente eliminar la base de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la creábamos, la borrábamos, la volvía a crear para mostrarles cómo funcionaba? Y bueno, después tenemos el alter, que se los mencioné, pero no le dimos mucha importancia. Y hay otro más, que es el truncate. O sea, son básicamente los 4 comandos. Los voy a escribir acá. La creación, el alter, el drop y el truncate. Ahora los vemos, ¿no? Pero son esos. Gran parte ya los estuvimos chusmeando, por lo menos. Bueno, a mí me gusta decir que tanto
el lenguaje DDL como el DML no es otra cosa más que hacer los ABM. ¿Qué eran los ABM? Las altas, las bajas y las modificaciones, ¿sí? ¿Me acuerdan como habíamos visto en programación? Y como por ahí ya vieron en objetos, ¿sí? O en IET también estuvimos viendo un poco de eso. Bueno, entonces los DDL serían como para hacer las altas, las bajas y las modificaciones, pero de las estructuras. Es decir, para dar de alta una base de datos o de alta una tabla, para modificar con el alter, modificar una base de datos, modificar una tabla, modificar una columna, y la baja, ¿no? La baja sería esto, el drop y el truncate. Básicamente es eso, es una ABM pero estructural. Y después estos otros comandos, que vamos a ver a continuación, también van a ser ABM, pero ABM de registros. O sea, vamos a dar de alta, de baja y modificación de determinadas personas, determinados vehículos, determinadas mascotas, etcétera, de datos. Pero ambos hacen referencia a lo mismo, a dar de alta, a dar de baja y modificar, ya sea estructuras o datos. Bueno, arranquemos por el primer comando DDL, que es el que seguramente más familiarizado tengamos todos, es el create, ¿sí? Bueno, podemos crear dos grandes cosas, ¿sí? O creamos una base de datos o creamos una tabla, ¿sí? Más adelante lo vamos a usar para alguna otra cosa, en esta materia no, en la próxima, para crear alguna otra cuestión, pero por ahora nos limitamos solamente a crear base de datos y tablas. Por ende, lo primero que habría que hacer es crear una base de datos. ¿Cómo era el comando? Crear database. Ahí está. Creamos una base de datos y le ponemos un nombre. Yo le voy a poner, hoy es 8 del 9, vamos a ponerle clase 8 del 9. Bueno, listo. Acá tenemos el primer uso del comando DDL de creación. Vamos a darle play. Omitir. Ahí estamos. Todo funcionó bien. ¿Sí? Acá no aparece, refrescamos, pero ya va a aparecer. Cuando se descuelgue, esa murió. Ya me pasa por no leer la advertencia, no sé qué decía ese error. Vamos otra vez. De esto llegaron a practicar algo, ¿no? Cuando tuvimos esas dos clasecitas de adelanto de MySQL. Ahí estamos, volvió esto. Perfecto. Bueno, ahí tenemos la creación de la tabla. Vamos a hacer zoom y vamos a, bueno, refrescar, ya se refrescó y acá tenemos. Se generó la base de datos. Obviamente la base de datos no tiene nada, ¿sí? Porque solamente creamos su estructura. Bueno, el otro uso de la creación es el que uno está imaginando, ¿no? Si ya creamos una base de datos, seguramente lo que nos interese es crear alguna tabla, ¿sí? Así que podemos crear tabla. Bien, entonces vamos a tener crear base de datos, que lo vamos a usar pocas veces, ¿no? Porque la base de datos se crea una vez, y crear la tabla. Bueno, entre medio de esto yo les había comentado que tenemos otro comando que es el use, ¿no? Que es para elegir con qué base de datos vamos a trabajar. ¿Se acuerdan un poco de esto? Que en este caso está seleccionada, ¿no? Ustedes por ahí no lo llegan a ver con la compartir pantalla, pero están todas en un gris muy claro y esta está en un gris oscuro. La que está en gris oscuro es la base de datos que estás usando. Si por algún motivo estabas trabajando con otra, tenés que aclarar con qué base de datos vas a trabajar, ¿sí? Pum. Entonces, si por ejemplo voy a hacer esto, voy a poner que momentáneamente voy a usar la base de datos sys, que es la base de datos que justamente de la configuración. Bueno, ven, ahí estoy usando sys, por eso está en negrita. Bueno, ahora yo quiero trabajar con esta otra, con clase 8 del 9. Entonces tengo que aclarar que voy a estar trabajando con esta, ¿sí? Porque si no aclaramos eso, la tabla se va a generar en justamente la otra base de datos que tengo seleccionada, ¿sí? No, eso no. Base de datos son únicas, ¿sí? Podés hacer relaciones entre bases de datos, pero no una dentro de la otra. Bien. Bueno, entonces, ya elegimos con la base de datos que voy a trabajar. Es buen momento para empezar a generar alguna tabla.
como siempre, ya habíamos generado una, ¿no? El 16 del 6 generamos una tabla, una base de datos nosotros a mano, pero vamos a generar otra bien sencillita, como para ir viendo los comandos sin ningún tipo de inconveniente. Lo básico, ¿no? Siempre mi gran ejemplo es el mío y el de mucha gente, ¿no? Empezar con la tabla persona, ¿sí? Bueno, alumno, algo parecido. Vamos con persona. Bueno, entonces vamos a generar la tabla persona. Y esto era como un constructor, ¿no? Un constructor de los lenguajes que ustedes ya dominan. ¿Sí? Vamos a construir a la persona. Dentro de la creación de tabla, lo único que había que hacer era aclarar qué columnas va a tener la tabla y de qué tipo van a ser, ¿sí? Vamos con los básicos, ¿no? Vamos a inventar un ID para la persona, que obviamente va a ser entero. Lo voy a usar de clave primaria. Esto se dice así, not null, obviamente para exigir que este dato esté siempre presente y que no pueda faltar jamás. Vamos con algún otro, por ejemplo con DNI, que podría ser un entero o un float, o dejarlo entero también. Vamos a obligar a que exista. Y nombre, y no mucho más que eso. Vamos con un nombre varchar 100. Voy a dejarlo también not null. Y voy a dejar alguno nulo para que vean cómo sería. Pero bueno, es muy sencillo. Apellido varchar 100. Pero acá no aclaro not null, por ende el apellido podría ser nulo, ¿sí? Y bueno, y lo otro que había que hacer era, una vez que tenemos las tablas, esto no es con corchete, perdón, esto es con paréntesis. Ahí estamos. Una vez que tenemos las columnas de la tabla, teníamos que elegir cuál es la llave primaria. Y eso se hacía también con un comando bastante intuitivo, que era primary key. Te ayuda bastante esto, ¿no? Primary key y entre paréntesis, cuál de estas columnas queremos que sea la llave primaria. En este caso el ID. Y bueno, listo. Ahí tenemos el otro uso de la creación. Ya lo habíamos visto, pero nada, a modo de repaso. Vamos a ejecutar esto. Y obviamente se va a ejecutar, se va a generar la tabla. Es medio molesto esto de que no se actualiza, ¿no? Pero ya lo había dicho, creo. Listo. Ahora sí, la tabla tiene algo, tiene la tabla persona. Podemos cambiar la estructura de la tabla con la herramienta, o simplemente ver los registros con este otro botón. Por ahora no lo voy a usar, pero en un ratito sí. Sí, se puede hacer la primary key en una sola línea. No se suele hacer así, pero sí, efectivamente se puede hacer así. Después de primary key. Creo que hay que poner primary, no primary key cuando lo estás haciendo en una sola línea. Y otra cosa que se le suele agregar es este comando, ¿no? Que por lo general la primary key por lo general no, muchas veces se genera autoincrementable, ¿no? Porque suele ser sintética, o sea, el ID suele ser algo generado por el sistema, entonces se lo hace autoincrementable. ¿Okay? Yo tengo la costumbre de definir después la primary key, porque eso me facilita un poco más la construcción de una llave primaria a veces cuando es compuesta, cuando es generada por más de un campo, es más fácil hacerlo de esta forma, ¿sí? Si vos lo querés hacer en una sola línea, generando una composición de otros atributos con una sola línea, que tengo entendido que no se puede. Así que de esta forma yo estoy acostumbrado a hacerlo. Bueno, bien. De hecho, si quieren le podemos poner el autoincrement. Les puede facilitar un par de cosas más adelante. Bueno, esto me sirve para adelantar lo próximo que voy a decir, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero agregarle esto, ¿no? O sea, está igual que como la dejé antes, pero le agregué el autoincremento. Bueno, cuando yo le dé play a esto, me va a decir, bueno, muchas cosas me dice, pero básicamente me dice que la tabla ya existe. O sea, yo no puedo volver a generar la tabla para hacer un pequeño cambio nada más, ¿sí? Entonces, para hacer los cambios, las modificaciones, aparece el comando alter. Bien, entonces yo si quiero modificar algo, no lo puedo hacer pisando lo que ya tengo, sino que tengo que utilizar otro de los comandos de DL, que es el comando alter. Bien. Así todos sigamos. Voy a hacer alguna otra tabla, porque si no después no voy a poder dar muchos ejemplos. Vamos a generar alguna otra tabla. Por ejemplo, la persona podría tener, qué sé yo, celular. Puede tener un celular o muchos celulares. Y vamos a crearle algunos atributos a celular. Pocos. Un ID o
qué sé yo, un número de serie. Estoy inventando, ¿no? Un número de serie entero, no null. A este sí vamos a ponerle ya de movida autoincrement. Y no mucho más. A ver, una marca. Varchar. 100. Not null. Y con eso estamos. No más. No quiero cargarlo porque el foco de la clase no es esto, sino lo que viene a continuación. Y vamos a hacer que el número de serie sea justamente el ID del celular. El ID no, la clave primaria. Bueno, hasta acá estamos. Sí, en base a lo que están preguntando recién, o sea, supongo que lo que me están diciendo era porque yo quería modificar. Cuando uno quiere modificar algo de la tabla persona, efectivamente podrías borrar la tabla con el drop y volverla a crear. Sí, esa es una. Es como demasiado, ¿no? Romper toda una tabla, volverla a generar y generarla bien. Es como mucho, ¿sí? Bueno, sí, también, lo que dice Patricio también. O sea, podríamos generar la tabla si no existe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que poníamos si no existe? Generala. Como para que no tire el error. Pero solamente eso, solamente no tira el error. No es que te la modifica. O sea, no gana, no me soluciona el problema de que no me la modifica. Autoincrementable quiere decir que no hace falta enviarlo por parámetro. ¿Sí? Cuando vos generás una persona, se le asigna el número siguiente al último. Cuando no hay ninguno, se le asigna el 1. ¿Sí? Si el último que asignaste es el 108, el próximo que venga va a ser el 109. Pero no hace falta que envíes por parámetro el ID. Es eso nada más. Podés enviarlo igual, pero si no lo envías, va a ser uno más que el último. ¿Sí? Va sumando de 1 al último ID, efectivamente. Al último no, al más grande. Sí, porque por ahí el último no es el más grande. Si los hiciste a mano, por ahí estuviste haciéndolos en un orden medio exótico. Pero el autoincrement agarra al más grande, le suma 1 y de esa forma se asegura de que no exista. ¿Sí? Porque si existiera, quiere decir que no agarraste el más grande. O sea, te hiciste mal eso. Bien. Bueno, ya tenemos las dos tablas técnicamente. Acá está. Perfecto. Hasta acá vamos bien. Bueno, ahora vamos a ver justamente cómo hago para modificar una tabla. ¿Sí? Supongamos que quiero modificar la tabla persona. Vamos a modificar la tabla persona. Entonces lo que estamos empezando a ver es el comando alter. Ya sabemos crear tablas, ahora vamos a aprender a modificar las tablas. Bueno, si supongamos que yo me olvidé de un parámetro en la tabla persona, cosa que podría pasar, ¿no? Cuando lo hice me olvidé. Bueno, el comando es sencillo. Es alter, modificar la tabla. ¿Qué tabla? Bueno, la tabla en este caso persona. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agregarle una columna. Peso, en este caso sería float. Estoy agregándole la columna peso a la tabla. Mandamos play. Y al parecer funcionó. Vamos a verlo. Apretamos acá. Bueno, ahí lo tenemos, ¿ven? Se creó sin problema el peso, ¿sí? Todo está funcionando bien. Ahora después repasamos un poco el menú ese que acabo de cerrar. Ya lo habíamos visto, pero lo repasamos un poco. Así todo, uno puede seguir explorando acá con el árbol. ¿Ven? Y acá también aparece... mentira, acá no aparece. Refrescar. Ahora sí, peso, ¿sí? Entonces, ahí vimos una de las funciones del alter, que es para agregar una columna, ¿sí? De la misma forma, podríamos usarlo para, vamos a, otra vez, modificar una tabla. ¿Qué tabla? La tabla persona, para borrar una columna. A veces pusiste una columna y decís, ah, no, mira, esto no lo necesitaba. Bueno, eso se puede hacer con el drop y elegís la columna. Drop, tenés que aclarar que lo que vas a borrar es una columna, si no me falla la memoria, ahora lo vemos. Voy a borrar una columna. ¿Qué columna? Bueno, vamos a borrar la columna peso, que es la que acabo de generar. Entonces, con este comando modificas la tabla y en particular la modificación que haces es un borrado. Así que ahí medio que ya estamos adelantando el drop también. Bien, pero estamos parados dentro del comando alter. ¿Sí? Bien. Ahora lo otro que podríamos hacer es no agregar cosas, sino literalmente modificar algo que ya existe. Se hace de una forma muy parecida. Vamos a modificar una tabla. ¿Qué tabla? La tabla persona. Y lo que voy a hacer es
modify, ahí está. Vamos a modificar una columna. ¿Cuál, por ejemplo? Vamos a modificar el DNI, ¿sí? El DNI que era entero lo voy a pasar a float, por ejemplo. Entonces, me paro en la columna DNI y lo que le voy a decir es que sea del tipo float. ¿Sí? Estoy modificando una columna DNI y le estoy cambiando el tipo. Y le damos play. Y ahí está. Seguramente todo salió bien. Acá está. DNI es del tipo float. Bien. Sencillo el alter. Y son todas las variantes que hay. Ahora pienso si existe alguna otra, pero es básicamente eso. No sé si te entendí. Déjenme que les muestre una cosa, porque creo que sí entendí. Sí, no se puede cambiar el nombre de la columna. Básicamente porque por ahí lo tenés definido para lo que vamos a ver que son funciones, vistas, etcétera. En ese caso tendrías que borrarla y crearla con el nombre correcto. Sí, se puede hacer algún artilugio un poquito más sucio, pero en ese caso vas a tener que borrarlo y crearla. ¿Sí? No sé si entendí la pregunta anterior, ¿sí? Pero DNI sigue siendo non null, ¿ves? O sea, sigue siendo nulo, perdón. Que era como era por defecto. Vamos a verlo acá. Era no nulo, ¿de acuerdo? Era no nulo y ahora quedó como... acá está. Ahora sí puede ser nulo. Bueno, mira, esa es una buena observación. No sé cómo lo viste, pero bueno, sí, efectivamente el DNI pasó a ser float, solo eso, ¿sí? No pasó a ser float not null. Vamos a hacerlo así. Ahora voy a modificar otra vez el DNI y lo voy a pausar como no nulo. A ver si la sintaxis es correcta, calculo que sí. Perfecto. Vamos a mirarlo otra vez. Vuelvo a persona, a chusmear la tabla. Bien, y ahora sí. Muy buena ahí la observación ¿de quién fue? De Pablo. Notaron lo que dijo Pablo, ¿no? Yo di por hecho que era incorrecto lo que él decía, porque no me parecía muy intuitivo. Pero bueno, sí, era correcto. Así que cuando uno pone modificar una tabla, yo puse quiero modificar el tipo de dato nada más. Eso es lo que yo quise hacer. Pero me modifica totalmente el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato del DNI que era entero, no nulo. O sea, todo esto era el tipo de dato y las restricciones. Al yo poner DNI float, yo internamente pensé que me iba a cambiar esto solo, pero no, efectivamente cambia todo, ¿sí? Así que es una buena observación. Tener cuidado con eso. Bien. Entonces ahí ya sabemos modificar también el tipo de dato de una tabla en particular. Bueno, el alter no lo habíamos visto con esta rigurosidad, ¿no? Pero sí lo habíamos visto para hacer algo. ¿Se acuerdan para qué? Sí, exacto, Mauro. Por ejemplo, voy a hacer lo que está comentando Mauro, ¿no? Alter table, persona, y vamos a modificar una columna. En este caso la columna ID creo que se llamaba. Sí, ID. Vamos a hacer que el ID sea un entero, que sea no nulo, o sea igual, pero que además sea autoincremento. Ahí estamos, ¿sí? El ID era entero no nulo. Bueno, ahora quiero que sea entero no nulo, todo igual, pero además autoincrementable. Vamos a darle play. Aquí funcionó efectivamente. Y vamos a chusmear. Vamos acá a persona. Acá no me lo dice, tengo que abrirlo desde acá. Y efectivamente va a ser entero no nulo como era antes, pero además auto incrementable, ¿sí? Bien. Sigamos. Entonces, vuelvo a la pregunta que ahí muy bien respondió Tomás. El alter lo usábamos para las relaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que las relaciones las podíamos hacer directamente cuando generábamos la tabla? ¿Sí? Yo podía decir, bueno, la persona tiene muchos celulares, por ende, en celular hay una relación con persona, o sea, necesito acá una llave foránea que me relacione con el ID de la persona, ¿sí?
podríamos hacerlo acá, podríamos hacerlo de una. Pero ¿qué pasaba cuando yo creaba la tabla directamente con la clave foránea? ¿Se acuerdan? No estaba mal, y de hecho se puede hacer, pero había algo que no está del todo bueno. ¿Se acuerdan qué era? Si la otra tabla... Exactamente, esa era la cuestión. Que si yo cuando creo la tabla celular, digo, bueno, creo la foránea. Ahora vemos cómo era la sintaxis, ¿no? Creo la foránea que me relaciona con ID persona, ¿no? La sintaxis era algo así, pero en inglés. ¿Qué pasa si esto así como está bueno? Pero ¿qué pasaba cuando la persona no estaba? O sea, hay veces que cuando uno genera las tablas, es demasiado el esfuerzo mental que uno tiene que hacer para saber si la tabla ya fue creada o para darse cuenta en qué orden tiene que crearlas, ¿no? Es un esfuerzo mental muy grande. Imagínense que tienen, qué sé yo, 40 tablas. ¿En qué orden tienen que crearlas para que cuando vos haces una relación con una tabla, esa tabla ya exista y ya esté creada? Y si esa tabla además tiene otras relaciones, también tenés que tener el mismo cuidado. Entonces, hacer la foránea de entrada puede ser complicado cuando tenés muchas tablas, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que se hace es se crean las tablas solamente con la clave primaria. Y cuando tenés todas las tablas, ahí las empezás a relacionar, ¿sí? Porque si no tenés que tener mucho cuidado con el orden en el que generas las tablas. Y eso es, no digo imposible, pero complicado. Si vos lo vas a hacer con las claves foráneas dentro de la creación de la tabla, tenés que empezar por las tablas que no tienen relaciones, ¿sí? que no tienen foráneas. Tenés que empezar por ahí. Y no es del todo intuitivo hacer eso, porque estarías empezando por las tablas menos relevantes, si querés. Por lo general, las tablas más relevantes, como persona, van a tener un montón de llaves foráneas, van a estar comunicadas con un montón de cosas. Y no vas a empezar por esta, vas a empezar por ahí por la tabla que se llama color, ¿no? Una tabla que guarda los colores. La tabla más triste de tu base de datos, pero vas a tener que empezar por ahí porque no va a tener foráneas. Bueno, dicho esto, recordemos cómo se hacía justamente para generar las relaciones. Ahora que sabemos que lo hacemos con el alter, o sea, cuando lo vimos, le dije se hace así, punto, pero ahora lo que estamos haciendo en realidad es hacer una modificación en una o las dos tablas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que la persona tenga muchos celulares. ¿Qué les parece que hay que hacer? Reitero, esto ya lo vimos, pero vamos a analizarlo un poquito más. ¿Cuál es la tabla que tengo que modificar? Si voy a hacer que la persona tenga muchos celulares. La de celular, efectivamente, ¿no? Porque justamente la foránea va a ir en el celular, ¿no? El celular va a tener el ID de la persona. De esa forma va a ser el uno a muchos en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es un alter table. Mezclo el inglés y el castellano, un mamarracho. Vamos a modificar la tabla, ¿sí? ¿Qué tabla? Y la tabla celular. Bueno, ¿y qué le voy a hacer a la tabla celular? Es la pregunta. O sea, ¿qué les parece que le falta a la tabla celular? La clave foránea, o sea, falta la columna donde voy a guardar el ID de la persona, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso primero. Primero vamos a agregarle un ID, o ID de persona, como quieran llamarlo. Por lo general se lo llama igual, esto se los había comentado, que se lo llama igual a la tabla con la que se están comunicando. Acá hubiera estado bueno que se llame ID persona, no tanto ID, pero bueno, nada, si se llama ID, que se llame ID. Bien. Bueno, ¿y de qué tipo va a ser? Va a ser un entero. Acá podría ser nulo o no nulo, depende si queremos que la relación sea estricta o no. Vamos a dejarlo una relación. El celular podría no ser de nadie. Celular robado, no sé. Vamos a dejarlo así, da igual. ¿Sí? Bien, de esta forma ya genero la columna que me falta en el celular. Bien, pero con generar la columna no me alcanza, así que tengo que hacer algo más. Y ese algo más es lo que ya habíamos visto, ¿sí? Que era agregar la relación, ¿sí? Y había que ponerle un nombre a la relación. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto sería como el nombre que tiene el rombo de el diagrama conceptual, ¿sí? ¿Se acuerdan que
las relaciones que iban hacia los rombos, dentro del rombo decía el nombre de la relación, ¿sí? Decía celulares de la persona o cosas así, ¿sí? O tiene un celular, cosas así. Bueno, entonces acá el nombre de la relación. El nombre tiene que ser único y por estandarización por lo general se lo hace así. Se dice que es una for key que relaciona y ahí decís qué tablas relaciona. En este caso, relaciona la tabla persona con la tabla celular. Bien. A veces aparecen muchas relaciones entre persona y celular. Por ejemplo, la persona tiene muchos celulares y la persona perdió muchos celulares. Y sin embargo son los celulares distintos. O sea, por ejemplo, yo tengo un Samsung y un Motorola. Esos son los que tengo y los que uso. Pero también perdí un Nokia y se me rompió otro Samsung. Entonces podría haber dos relaciones entre persona y celular. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan cómo hacíamos con eso cuando había dos relaciones entre las mismas tablas? Bueno, sencillo, ¿no? Hay que ponerle distinto nombre. O sea, la respuesta es ponerle distinto nombre. Ahora, por defecto, MySQL le ponía números, ¿se acuerdan? O sea, la primera relación le ponía 1, a la segunda 2, si hay más de una relación con las mismas tablas. Ustedes le pueden poner otra cosa, ¿no? Persona celular tiene, ¿no? Y el otro podría ser persona celular perdidos, ¿no? Le agregan una palabrita más que identifique únicamente la relación. Bueno, medio anecdótico eso. Lo importante es que tienen que ponerle un nombre único a la relación, ¿sí? El número está bueno, pero medio que después te vas a olvidar cuál es cuál. Así que mejor un nombre más interesante. Y bueno, y después hay que decir que esto era una llave foránea. A ver si me ayuda esto, porque siempre lo escribo mal. Ahí está, una llave foránea. Bueno, ¿y cómo era esto de foránea? Bueno, teníamos que decir cuál de las columnas del celular voy a usar de foránea. En este caso, ID. Voy a utilizar la columna ID. ¿Sí? Y ¿a qué tabla va a hacer referencia? Va a hacer referencia o referencias, de acuerdo, es plural o singular. Ahora vemos, si tira error es porque va en singular. Bueno, esta columna hace relación a la otra tabla, persona, y a qué atributo de esa tabla, a ID. ¿Estamos? Bueno, y este es otro como de los grandes usos que tiene el alter, es modificar la tabla para generar las foráneas. ¿Estamos? Antes del receso lo habíamos visto. Si no me falla la memoria, lo habíamos visto sin esto. ¿Por qué? Porque como estábamos viéndolo muy por arriba, por lo general la columna la generábamos ya cuando generábamos la tabla. O sea, ya sabíamos que iba a tener una foránea, pero no la declarábamos como foránea. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces es un buen hábito tener separadas las relaciones de las creaciones de tablas, ¿sí? Primero que es más fácil y segundo que queda bastante prolijo. Sí, este es el nombre que se le da a la relación. Es el nombre que vos le ponías al rombito en el diagrama conceptual. Es el nombre intuitivo, si querés, ¿no? De hecho, la for X se podría llamar celulares de la persona. Sería hasta incluso mejor este nombre, mira lo que te digo. Por estandarización simplemente se pone el nombre de las tablas que comunicas, pero si le pones un nombre más intuitivo no hay problema, ¿sí? Lo importante es que sea único. ¿Ok? Bueno, no es tonto lo que dice ahí Juan. El ID, o sea, lo que pongo acá es la foránea, es decir, ¿qué atributo de celular quiero usar de foránea? Entonces, ¿cuáles puedo poner? Y puedo usar o la serie o la marca, o en este caso este ID, que es el que acabo de crear. Bien. O sea, esta es la columna que voy a utilizar para acceder a persona. Y la voy a vincular con el ID de la persona. ¿Ok? A ver qué más están diciendo por ahí. Exactamente lo que dice Tomás. A ver, cuando lo hacíamos desde la ayuda estética visual, cuando pinchábamos en
celular y apretábamos secundario, generar uno a muchos, ahí automáticamente aparecía el ID en color medio anaranjado. Era porque, bueno, me generaba una nueva columna y esa columna era foránea. ¿Sí? Justamente por ahí el problema o la duda anterior viene porque yo le puse ID, ¿no? Estaría bueno que se llame ID persona. Como tenemos dos tablas, me tomé el atrevimiento de llamarlo ID, pero por lo general se aclara el ID de qué cosa es. Y cuando estamos en celular, cuando genero la ID, se tendría que llamar también ID de la persona, porque no es el ID del celular, sino que es el ID de la persona a la que va a hacer referencia. Pero sí, efectivamente, esto que va acá es la columna del celular. Y esto que va acá es la columna de la tabla con la que estás relacionando. Que por lo general se llaman igual, para que sea claro el diagrama, pero no es requisito. Cuando lo haces automáticamente, el nombre que le pone es persona a celular. A la foránea decís, acá, a esto de acá. No me acuerdo, pero ahora lo probamos. Pero bueno, es un nombre, ¿sí? Puedo decir que pone persona a celular. Puede ser, no me suena, pero puede ser. Pero es un nombre, así que no pasa nada. Pero que marque las tablas que estás relacionando, ¿sí? Ya sea con un lenguaje coloquial, como hice recién, o como recién, ¿no? Celular persona. Pero que se entienda que está haciendo esa for key. Bueno, creo que nunca lo ejecuté, vamos a ejecutarlo. Mandamos play. Listo, todo funcionó. Vamos a ver si de verdad funcionó. Así que vengo al celular. Y bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Acá está la foránea, que es nula, porque nunca le puse que era not null. Es entera, no tiene nada de esto marcado. Y vamos acá al submenú de foráneas, pumba. Y acá tenemos, ¿sí? El nombre de la foránea y con qué tabla me relaciona, ¿sí? Me relaciona con la persona y en particular con el ID de la persona. Así que todo estaría bien, todo funcionó como quería. Vamos hasta acá. Por ahora es poquito lo nuevo que vimos, casi todo lo habíamos visto, solamente que ahora le estamos dando un poquito más de explicación entre medio, pero la codificación en sí la habíamos chusmeado ya. Vamos hasta acá. Este es como el gran uso del alter, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, de los comandos DDL ya vimos la creación y la modificación. Me falta el drop y el truncate. No sé si los voy a ejecutar porque no quiero perder nada, pero básicamente, ¿cómo se usaba el drop? Bueno, el drop también lo podemos usar para dos grandes opciones. Drop database. Siempre escribo mal database. Ahí está. Drop database y ponemos el nombre de database. Clase 8, 9. Pumba. ¿Y esto qué hace? Esto borra la estructura de la base de datos. O sea, borra la base de datos por completo. No lo voy a ejecutar, pero créanme que así se hace para borrar la base de datos. Y lo otro que podemos hacer es drop table. O sea, podemos borrar alguna tabla en particular. Por ejemplo, la tabla persona. Si yo ejecuto esto, se borra la tabla persona. Deja de existir la tabla persona, por ende todas sus columnas. Tampoco lo voy a ejecutar, no tiene mucho sentido, pero borra la tabla, ¿sí? No exactamente. Ahora en un instante se los voy a mostrar. Voy a dejar ahí en suspenso lo que dice Sebastián. Creo que habíamos hecho una prueba en una de las clases, que hay que tener mucho cuidado cuando uno justamente borra tablas relacionadas, porque eso podría llegar a fallar. Y se los voy a mostrar en un instante. Efectivamente hay que tener cuidado y eso se hacía no sé si se los voy a adelantar ahora, pero se los muestro bien en un rato. Cuando uno entra a una tabla que tiene una foránea, por ejemplo celular, vamos acá, celular,
Sí, es que te va a alargar un error, no solamente una advertencia, te va a decir, ojo que está vinculada. Cuando uno entra a una tabla que tiene una foránea, como por ejemplo es el ID, foránea, acá se acuerdan que había acá algunas opciones sobre la clave foránea. Esto estoy seguro que lo vimos, que lo mencionamos. Bueno, por defecto viene así, con una restricción. La restricción justamente impide que borres una tabla que está relacionada con otras. ¿Por qué? Porque estás rompiendo todo el esquema. ¿Sí? Justamente si había muchas tablas relacionadas con eso y vos borrás esa tabla, se pierde la consistencia de los datos. ¿Sí? La consistencia estructural de los datos. Bien. Para así poder hacer eso, para así poder borrar la tabla y que no te importen las relaciones, había una solución. ¿Se acuerdan cuál era? Era simplemente decir que cuando yo elimino, ponerle cascada. ¿Qué era el cascada? Era que se borre todo en cascada, o sea, de arriba para abajo. O sea, si yo borro esa tabla, se borran todas las relaciones de dicha tabla. Bien, igual en un ratito ya lo vemos un poquito mejor. Pero bueno, eso porque lo preguntaron justo recién. Porfa el micrófono, si no, yo te silencio. Te silencio, José. Ahí está, gracias. Estamos. Pero bueno, sí, efectivamente, ojo con eliminar tablas que están relacionadas. Si uno quiere hacer eso, tiene que hacerlo con el formato en cascada, que si borras esa tabla, se borran todas las otras que están relacionadas con ella. ¿Sí? Bien. Y bueno. No pasa nada, tranquilo. Bueno, entonces ya vimos casi todos los DDL. El único que nos falta ver es el truncate. Bueno, el truncate tampoco lo voy a ejecutar, pero les digo cómo es la sintaxis. Truncate, tablet, persona. ¿Qué hace esto? ¿No? Es muy fácil confundirlo con el drop table. El drop, ¿qué hace? Borra la estructura de la persona, o sea, deja de existir la tabla persona. El truncate borra todos los registros de la tabla persona. Entonces, con esa definición, parecería que el truncate es más de DML, ¿no? Porque borra los registros, no borra la estructura. Sin embargo, es DDL, ¿sí? La deja totalmente vacía, o sea, borra todos los registros. O sea, bueno, sí, limpia la tabla, efectivamente. Todo ha sido sinónimo todo eso que han dicho. Bien, pero borra los registros, no la estructura. O sea, si yo ejecuto esto, la tabla persona va a tener exactamente la misma estructura, solamente que no va a tener registros, va a perder los datos. En un ratito para lo ejecutamos, ahora no hay datos, ni siquiera tiene sentido que lo ejecute. Bien. Pero bueno, efectivamente borra los datos. ¿Estamos? Entonces, de esta forma ya terminamos de ver los 4 comandos DDL. Crear, modificar, borrar y bueno, y vaciar, si quieren vaciar los registros. Vamos hasta acá. Verdaderamente los DDL son los comandos menos útiles, si quieren. ¿Por qué no? ¿Por qué? Primero, porque la base de datos por lo general uno la crea y la modifica pocas veces. ¿Sí? Si uno hizo un buen análisis previo, como estuvimos haciendo en el primer cuatrimestre, la base de datos la vas a crear una vez o a lo sumo la vas a modificar un par de veces en base a cambios de tu programa. Pero verdaderamente los comandos de DL se utilizan poquito, ¿no? Porque no vas a estar creando y modificando la tabla cada rato porque quiere decir que hiciste todo mal el análisis, ¿no? Y además, ese es un motivo por el cual no es al que más importancia le vamos a dar. De hecho, no voy a explicar mucho más que esto que de los DDL. Nos vamos a enfocar todo lo que resta de la materia en los DML. Pero además hay otro motivo por el cual tampoco tiene tanto sentido enfocarnos con la sintaxis del DDL, que cuál les parece que es. Bueno, sí, eso, que tenemos un montón de ayudas para generarlo, ¿no? Podemos venir acá al generar nuevo modelo y lo dibujamos con los cuadraditos y le ponemos generar SQL y me hace todo esto, ¿sí? Y si por algún motivo yo digo, no, che, me equivoqué con la persona, vengo a cada persona, digo, no, mira, che, la verdad que la persona puede tener más de un nombre y no me molesta que sea un parámetro completo,
compuesto, prefiero que se llame nombres. Así ponemos el nombre 1 y el nombre 2, o sea, primer y segundo nombre. Digo, bueno, lo modifico. Ponemos aplicar. Y bueno, esto ya me genera el alter. O sea, ya me hace la modificación. Entonces, tampoco es necesario conocer el alter porque tenemos justamente el asistente que lo hace. Bien. Entonces, el DDL, la creación se hace con el modelado visual. Y encima las modificaciones también. Y si me equivoqué con la tabla, le pongo secundario, drop table, listo. Ya está, no hace falta meterse de lleno con mucho más de la codificación. Lo que sí es cierto que cuando ustedes trabajen por ahí, en algún momento necesitan crear una tabla por consola, ¿sí? Porque no tienen el editor. Eso les puede pasar, ¿no? Si trabajan en un servidor o algo por el estilo. Bueno, ahí sí van a tener que tirar el SQL. Pero tampoco dudo que se lo pongan a escribir a mano. Seguramente lo hacen con algún asistente, después lo copian y lo pegan, o lo ejecutan en script. Pero bueno, esos son los motivos por los cuales DDL, con saber esto, estamos recontra bien. ¿Sí? A ver si preguntaban algo más. Se puede borrar todas las... Tengo entendido que no se puede hacer con un único comando. O sea, por acá están preguntando si yo puedo borrar todas las tablas. Ahora, más adelante vamos a ver el operador asterisco, que quiere decir todo, pero no aplica para el truncate. Lo que tendrías que hacer es alguna selección de las tablas e irlas recorriendo y borrando. ¿Sí? Pero por ahora no sabemos cómo hacer eso. Con un comando así nítido de un solo renglón, calculo que no se puede. Debería investigarlo, pero supongo que no. No, la verdad que nunca lo vi así. Truncate database. Probamos, a ver. La verdad nunca vi un borrado de la base de datos. Un borrado total de la base de datos. No creo que funcione, pero lo probamos. Total. No hay nada. Ya me está tirando ese rojo cuando me gusta. Vamos a borrar totalmente la base de datos. No me permite la sintaxis. No se puede truncar una base de datos. ¿Sí? Solamente las tablas. Pero bueno, fue una buena pregunta, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido hacerlo, pero la pregunta es válida. ¿Sí? Tenés que hacerlo tabla por tabla. Bueno. Con esto más o menos ya tenemos lo básico del DDL. Donde hago hincapié en que todas estas cosas las pueden hacer claramente con el asistente. Está bueno que cada vez que lo hagan, cada vez que usen el asistente, chusmeen un poco el SQL que se genera para entenderlo, ¿sí? Lo que pregunta Cristian, no sé, por ahí hay que probar, ¿no? Siempre, como dice un profe amigo, prueben, ¿no? Habría que probar. ¿Sí, ven? Este parecería que sí. Este, de hecho, va a funcionar, ¿sí? Truncar las dos tablas. Le damos play. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. No dejó, ¿sí? Pintaba como que sí, pero no me dejó. ¿Sí? Así que hay que hacerlo una prueba. Bien. Y si consiguen de alguna forma lo hacen. Denme un segundito. ¿Hasta acá va todo bien? Perfecto. Genial. Bueno, con esto ya tenemos todo lo que quería que sepan de DDL, pero pasemos un poco a DML. ¿Sí? Que esto es lo más interesante. En este script lo voy a guardar por si después lo quieren, pero ahora no lo voy a usar más. Esperen que lo copien a algún lado. Ahí está. Bien. Ahora vamos a pasar justamente a DML. DML ya está más asociado a los registros de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son
Los comandos DML, bueno, nuevamente son los asociados a las altas, las bajas y las modificaciones. Cambian los nombres, ¿no? Para las altas se utiliza el comando insert. Para las modificaciones, update. Y para el borrado, para el delete. ¿Sí? Cambian los comandos, pero las ideas son las mismas y están más ligados al registro y no a la estructura. Y después tenemos, depende, por ahí ya lo vieron, ¿no? Pero así como existe el ABM, que es en castellano, altas, bajas y modificaciones, está el equivalente en inglés, que no sé si lo han visto en alguna materia. Yo en programación no lo digo, el equivalente en inglés, pero por ahí en alguna otra se los mencionaron. El equivalente en inglés de ABM, ¿cuál es? ¿Lo conocen? Así como cuando decimos hay que hacer los ABM, o sea, las altas, las bajas y las modificaciones, en inglés se llama hacer CRUD, efectivamente. Parece comida, pero no lo es. Que son las creaciones, updates, delete, y aparece una letra más. Por eso ahora hice hincapié en la R. La R es de read, ¿no? De lectura. Entonces, además de insertar, actualizar y borrar, suele ser útil leer los datos. Y el leer los datos se lo hace con el select, que también lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en el castellano medio que se pierde de vista esto, pero en el inglés queda más latente, así que eso también lo vamos a hacer. Vamos a leer los datos que tenemos guardados en una tabla, no solamente darles de alta, modificarlos y borrarlos. Bueno, empecemos con esto. Tenemos la tabla persona, vamos a hacerle alguna alta a las personas. Bueno, y eso se hace de una forma bastante sencilla, ¿no? Con el comando insert. Insert es justamente para insertar. Vamos a insertar. ¿Dónde? Insertar en persona. Y ahora, entre paréntesis decimos las variables que vamos a insertar, más que las variables, el orden en el que vamos a insertar. Vamos a insertar el ID, el DNI, los nombres y el apellido. Genial, vamos a insertar esos datos en ese orden y ahora lo que le mandamos son los valores, values. Y entre paréntesis mandamos los valores en este orden para crear la persona. Por ejemplo, que tenga el ID 3, que tenga el DNI 333, que se llame Nicolás Ignacio y se llame Pérez. Comillas para los string o los varchar, mejor dicho. Eso igual que casi cualquier lenguaje. Y punto y coma para terminar la instrucción. Y listo. Pumba. Ya está. Ya está. No tienen por qué creerme. Cuando vengan a persona, vamos a ver la tabla persona. Y bueno, acá está, ¿no? Acá están los datos de la tabla persona. Efectivamente se insertaron datos con el insert. Muy sencillito. No, el ID es autoincrementable. Es decir, que si vos no envías el ID, se genera el próximo. Pero si lo querés mandar, mandalo. No hay problema. De hecho, mira, vamos a hacer algo parecido. Voy a insertar otra persona con el mismo ID. Con otro DNI, otro nombre. Listo. Voy a insertar a esta persona con el mismo ID. ¿Qué les parece que pasa con esto? Ella mismo le mando play. ¿Qué creen que va a pasar? Error, ¿no? Ya existe ese ID. ¿Cómo haría para que este nuevo registro aparezca en la persona? Opción 1, pumba, mandarle el 4 o el 5 o el que quieras. Opción 2 es decir, bueno, no te voy a mandar el ID y generarme a esta persona. El ID estaba autoincrementable, creo. Voy a chequearlo porque si no me va a andar ni de casualidad. Sí, estaba autoincrementable. Y vamos a mandarle play. Ahora sí. Bien, ahí está. Ahí sí se generó y vamos a ver los registros que tenemos en la persona. Y esta nueva persona tiene el 4, ¿no? Agarró el más grande y le sumó 1. De esa forma se asegura que no se repita.
No entendí, Sebastián, la pregunta. De hecho, creo que lo que hice lo responde, si es que te entendí. O sea, el autoincrementable lo que hace es agarra el más grande que encuentra en la base de datos y le suma 1. No es que empieza del 0 y suma 1. Agarra el más grande. ¿Para qué? Para evitar que si vos enviaste algunos por parámetro, porque por ahí algunos ID ya los tenías de otro sistema y querés que se mantengan, bueno, los podés mandar a mano. Pero cuando no tenés el ID, no lo mandás y se incrementa en 1 el más grande. Bien, ya sabemos insertar datos en la persona. En la persona y podríamos en el celular también, ¿no? De hecho, vamos a hacer eso, vamos a insertar en el celular. El celular creo que también estaba autoincrementable. Vamos a insertar en celular. A ver, ya les había dicho que no es case sensitive, no hace falta respetar las mayúsculas, yo lo hago porque soy medio maniático, pero podían poner celular. De hecho, recién me equivoqué y lo borré, pero se puede, ¿no? Bueno, volvamos con esto. Vamos al celular. Los registros del celular son serie, marca. La serie que es autoincrementable no la voy a mandar. La dejamos así. Vamos con la marca. Motorola. Y ahora lo que necesito, estos son los valores, ahora agrego los parámetros. Ahora lo que necesito es el ID, ¿no? ¿Qué ID les parece que voy a poner? O sea, yo acá tengo que poner un ID que exista en las personas, ¿no? Pues estoy haciendo el celular de las personas. Entonces, si yo pongo 1, este 1 no me va a funcionar. Pumba. Porque me dice, che, no puedo actualizar esto, bla, bla, bla. Porque no existe el 1, ¿sí? Vamos con el, en este caso, el 3. Ya la había seleccionado la base de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Al principio puse usar esta base de datos. Ves que está negrita, está seleccionada. ¿Sí? Yo simplemente borré la codificación anterior, pero la sigue seleccionada. Bueno, ahora sí debería funcionar. Vamos a insertar este celular para esta persona. La serie creo que estaba autoincrementable, si no ahora lo chequeo. Sí, bien, ahí funcionó, ¿ven? Se generó este celular. Y vamos a chusmear cómo quedó el celular. Acá estamos, ¿sí? ID 1, marca Motorola, número de serie 2, autoincrementado, ¿sí? ¿Por qué no se generó el 1? Porque el 1 se trató de asignar a cuando lo ejecuté con el 1 y no se pudo, ¿sí? Se generó lógicamente, pero no físicamente el 1. Vamos. Lo importante es que al estar autoincrementables nunca se van a repetir, más allá del número que le asigne. Los ID son enteros, por ende habría que probar qué pasa si el primer registro que insertamos en la tabla es negativo. Se podría. Habría que ver si el autoincrementable empieza desde negativos. Estaría bueno probar eso. Después les invito a que lo prueben. No sé si se entiende lo que dije. Que generen una tabla persona totalmente vacía y que la primera persona que generan sea negativa. Total, yo la definí como entera. El entero podría ser negativo. De hecho, vamos a hacer, a ver. Vamos a hacer un truncate. Vamos a truncar una tabla, la tabla persona. Si de paso les muestro lo que les quería mostrar. Vamos a truncar la tabla persona. Damos play. ¿Y qué pasa? Pasa lo que les adelanté hace un rato, ¿no? Que si yo quiero truncar la tabla persona, acá me está diciendo, che, no puedo truncarlo porque hay un celular que depende de esa persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que venir a celular, modificar la estructura de la foránea del celular. Acá. Llave foránea del celular. Y no la dejamos con esta restricción, sino que lo que hacemos es le ponemos en cascada. Así que si hay algún cambio que me modifica esto, que por favor me lo aplique también al celular. Le damos finish y volvemos a la codificación. Y ahora sí, el truncar seguramente funcione. Me falló.
¿Por qué me falló? Bueno, ahora lo borro de otra forma y averiguo por qué me está fallando esto. Me está tirando el mismo error. Me dice no puedo borrar a la persona porque hay un celular que usa a esta persona, ¿sí? Ahora vemos de modificarlo porque justamente lo que viene a continuación es, les voy a explicar cómo borrar registros en particular. Bien. Bueno, entonces, esto que quise hacer era justamente para que sacarnos esa duda, ¿no? Si se puede asignarle en el primer registro un dato negativo y ver si empieza a incrementar de ahí, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos. Ya sabemos insertar datos en las tablas. La sintaxis no es la más feliz, es fácilmente olvidable, pero también nos puede ayudar nuestro querido MySQL Wormbridge. Si venimos a persona, secundario, y le decimos, che, ayúdame con los comandos, te dice, bueno, no hay problema, ¿qué querés hacer? Una inserción, una actualización, un borrado, etc. Entonces, por ejemplo, venimos a insert y me dice, pumba, ahí tenés el código. Lo escribe de una forma bastante más engorrosa, pero es lo mismo, ¿no? Me está diciendo que va a insertar en esta tabla de esta base de datos con este orden y me dice, bueno, vos a poner los valores nomás. Entonces vos vas borrando esto y pones los valores. Sí, te ayuda bastante. No nos podemos quejar. Ahí estamos. Y de esta forma le damos play. Pum. ¿Sí? O sea, tampoco hace falta acordarse de esto porque tenemos acá el asistente que es muy bueno. Todo lo que sea automático del asistente tiene una anotación más engorrosa. ¿Sí? Estamos de acuerdo que es fea la anotación, pero funciona. ¿Estamos? ¿Va bien hasta acá? Voy a borrar esto porque no me gusta la anotación, pero funcionó y funcionó bien. Bueno, entonces ya sabemos insertar sin ningún tipo de problema en nuestras tablas. Lo que sigue es ver si podemos modificar. Veamos si se puede modificar. Bueno, la anotación es sencilla. Vamos a modificar. Tenemos que elegir de qué tabla, de la tabla persona, ¿sí? Y qué cosa vamos a modificar. Eso se lo denota con el set. O sea, set justamente de setear alguna de las columnas de esta tabla, de la tabla persona. Por ejemplo, vamos a setear el apellido de alguna persona. Vamos a hacer que sea, qué sé yo, vamos con López. O sea, voy a cambiar el apellido Pérez por López. Miremos acá los registros de la persona. Yo quiero cambiar este apellido por López. Esa es la modificación que voy a hacer. Y la sintaxis les estoy diciendo que es algo así, ¿no? De la persona, cambiame el apellido por López. Hasta acá tendría sentido y es bastante fácil, pero ¿qué les parece que le falta a esto? No, así como está, tiene mal aspecto. Tiene mal aspecto lógico, más allá de que la sintaxis podría llegar a estar mal. No, si yo le digo a MySQL, che, cambiame el apellido por López, vamos a ejecutarlo, a ver qué nos dice. Mentira, feroz error, pero el error me está diciendo, bueno, che, yo te lo cambio, no hay problema, pero ¿cuándo querés que lo cambie? ¿Querés que se lo cambie a todo el mundo o a alguien en particular? Entonces, cuando uno va a hacer una modificación sobre un registro, le tenía que decir a cuál persona, ¿no? Porque si no, no sabes si hacerlo sobre esta persona espantosa o si sobre Nicolás. Tenés que avisarle sobre qué registro querés hacer ese cambio. Bueno, y eso efectivamente se hace, como nos dice ahí la ayuda, como dijo acá nuestro amigo. ¿Quién lo dijo? Pablo, ¿sí? Hay que decirle, bueno, hacete esa modificación cuando y pones una condición. Cuando, por ejemplo, el ID de la persona sea el 3, ¿sí? Voy a hacer la modificación solamente si el ID es el 3. Digo 3 y escribo 2, ahí estamos. Ahora sí, el apellido va a ser López cuando el ID sea 3. Le damos play.
Y ahí sí funcionó. Vamos a ver si efectivamente funciona. Refrescamos y funcionó. ¿Sí? Sin problemas. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma de actualizar datos. Tenés que avisar en qué momento lo vas a actualizar. ¿Estamos? Entonces ahí aparece un nuevo comando que es avisar el cuándo. En qué momento querés que se realice dicha acción. No que se realice para todos. Porfa el micrófono. Efectivamente, bien. Bueno, y de esta misma forma podemos elegir si queremos borrar algún registro, ¿no? Ya sabemos actualizar. Así como puse apellido, podría haber puesto nombres igual Pepe. O sea, puse un solo registro, pero acá podríamos enlistar todas las columnas que quiero modificar de la persona. Sí, yo puse una sola. Podrían poner varias más. Ok, y ahora nos faltaría ver cómo se hace para eliminar un registro. Voy a borrar dos registros. Esto se hace de la siguiente forma. Vamos a decir que voy a borrar. ¿De dónde voy a borrar? Por ejemplo, de la persona. Acá, from persona. Voy a borrar de la persona cuando el ID sea el... Permítanme ver qué ID voy a borrar. Voy a borrar a Brenda, que tiene el ID 55. O sea, voy a borrar a la persona cuando su ID sea el 55. Esto borra el registro 55. Vamos a ejecutarlo. Le damos play. Pumba. Y parecería ser que funcionó. Acá parece que no, pero siempre hay que refrescar todo acá. Y efectivamente Brenda desapareció. Ahora voy a tratar de borrar bueno, Nico López, que es el ID 3. Así que voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el ID 3. El select no lo vimos todavía, por eso no lo uso, pero sí, lo que decís es correcto. Cuando querés hacer esto para más de una persona o para alguna cosa un poquito más modificada, más compleja, tendrías que hacerlo ya con un select. Bueno, ahora voy a borrar a la persona 3. Voy a apretar play. Pumba. Funcionó sin problemas. Pero ¿qué pasó? Pasaron cosas. Obviamente la persona desapareció, pero si no me falla la memoria, el celular también estaba relacionado con el ID 3. Por ende, yo apreto refrescar, también se borró el celular de la persona. Y esto funcionó solamente porque hace unos minutitos yo había cambiado las opciones de la foránea. ¿Sí? Yo había dicho que cuando borre, que borre en cascada. Si esto estaba por defecto como estaba al principio, esto me iba a tirar error. No me iba a poder borrar a la persona 3 porque tenía un celular asignado. Entonces ese comando funcionó porque puse en cascada. Si no, no hubiera funcionado. Bien, es fundamental eso. No quiere decir que siempre tengan que poner en cascada, porque es peligroso poner en cascada, ¿no? Si uno borra un registro, se borra todo lo que estaba relacionado con ese registro y por ahí no querés eso. ¿Sí? Muchas veces lo que se hace es, que lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Pero siempre se tiene, por lo menos en algunas tablas, en las tablas relevantes, un campo booleano que te dice si está activo o no. Entonces lo que se hace con los registros es lo que se llama una baja lógica, no una baja física. Porque la baja física genera este problema. ¿Sí? Entonces básicamente lo que se hace es a la persona se le pone un campo activo que está en true o en false. Entonces cuando lo eliminas, lo que haces en verdad es lo pones en false, como que no está activo. Es un registro que no se usa, pero que está, no lo borrás, porque si lo borrás genera todo este problema. ¿Ok? Bien. Entonces ya sabemos insertar, borrar y actualizar registros en una base de datos. Que como ya les dije, tenemos el asistente que también nos ayuda a hacer eso. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el último comando que quería ver hoy, que es el de leer o el select, el de obtener datos de una base de datos. Este comando le vamos a dedicar más de una clase. De hecho, ahora les voy a presentar lo básico. Y la próxima clase seguramente seguimos solamente con select, porque es un comando que se le puede sacar mucho jugo. Tiene muchas variantes. Hoy les voy a presentar simplemente las básicas. Pero para presentarles las instrucciones básicas,
No vamos a trabajar con nuestra base de datos porque está re triste, ¿no? No tiene pocos campos y encima estuve borrando campos, o sea, casi que no quedó nada. Entonces vamos a trabajar con alguna de las bases de datos que ya vienen por defecto. Por lo general, cuando uno empieza a estudiar esto, trabaja con la base de datos Sakila. Así que vamos a usar esa base de datos. Si no la tienen por defecto, o sea, cuando uno instala, aparece. Pero a veces no la tienen porque hacen la instalación personalizada. Si no la tienen, el script está subido en el campus, visible y listo. Ejecutan el script y la van a tener. Si no, buscan cómo instalar Sakila. Bueno, es una base de datos que tiene un montón de tablas y que las tablas tienen registros, ¿sí? O sea, esta parte está muy buena para ver justamente los comandos de selección de datos, ¿sí? Porque hay un montón de datos como para jugar y hacer restricciones sobre la lectura de los datos. Si les explico eso sobre la tabla persona que generamos, va a ser re triste. Para entender esto un poco, vamos a trabajar esta clase y la que viene seguramente con esta base de datos. La base de datos, como ya les dije, tiene muchas tablas, pero tiene tantas tablas que entenderlo al principio cuesta un poco, así que es por eso que yo les preparé una imagen. ¿Dónde estará? No lo sé, pero les preparé una imagen. Acá está. Les preparé esa imagen que se debería estar cargando, que básicamente les muestra cómo es las relaciones de las tablas de esa base de datos, ¿sí? Después les subo esta imagen, analícenla. Básicamente habla de películas, ¿no? Así que ahora cuando leemos datos entendemos un poquito cómo funciona todo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, tenemos el actor, las películas que hizo el actor, ¿no? Un actor pudo hacer muchas películas y una película tiene muchos actores, por eso hay una tabla intermedia. El payaso está pasando tarde hoy. Ahí está atrasado, ¿eh? Bien, bueno, nada. Hay una dirección, ¿sí? Una dirección para los miembros del staff, etcétera. Países, ciudades. Después analicen un poquito esto que vamos a trabajar la próxima clase a fondo. Hoy simplemente vamos a hacer cosas básicas, por ejemplo con el actor y con las ciudades. Pero después analicen un poco las relaciones y hagan el diagrama conceptual si quieren, así entienden un poco qué es todo esto. Pero por ahora vamos a trabajar con el actor y a lo sumo con las ciudades. Entonces vamos a ver el comando select. El comando select nos permite justamente ver los registros de una tabla. Por ejemplo, versión 1 del select. Select asterisco from actor. ¿Qué es esto? Bueno, esto es, quiero seleccionar estas columnas de esta tabla. Cuando uno pone asterisco, se refiere a todas las columnas. Quiero seleccionar todas las columnas de esta tabla y mostrarme los registros. Y bueno, le damos play a esto. Y acá me muestra todas las columnas y todos los registros de actor. ¿Sí? O sea, este es un filtro de las columnas que quiero ver. Y acá digo de qué tabla voy a sacar esas columnas. Este es como el comando básico del select. Lo primero que uno me podría decir, bueno, che, no quiero ver todas las columnas, solamente quiero ver algunas. Bueno, no hay problema, las aclarás. Pones, quiero ver el actor ID y quiero ver el last name. Entonces, ejecuto esto mismo y me muestra todos los registros, pero solamente el ID y el last name. ¿Estamos? Ese es como el primer uso del select. Elegir qué columnas querés ver de una determinada tabla. Súper fácil. Vamos hasta acá. Después, por lo general, o sea, por ahora filtramos columnas de una tabla. Bueno, pero por lo general uno lo que quiere filtrar más que las columnas son los registros, ¿sí? Uno, más allá de elegir qué columnas quiere ver, lo que le interesa por lo general es elegir con qué registros quiere ver, porque no querés ver todos, por ahí querés ver los pares, ¿no? Por ahí querés ver las personas que se llaman Cage, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, y eso se lo hace con la instrucción que ya un poquito estuvimos chusmeando, que es cuando, o sea, vos mostrame el ID y el last name del actor cuando determinadas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, cuando el actor ID
sea mayor que, qué sé yo, 160. Entonces me va a mostrar estos registros, pero solamente si el ID es mayor que 160. Damos play, a ver si son poquitos, son una banda. Vamos a poner 190 si son menos. Entonces me muestra las mismas columnas, pero distintos registros. Ahí está, son muchos menos, ¿sí? De hecho, vamos a dejarlo un poquito más simpático. Voy a ponerle asterisco. Me muestre todos los registros, pero solamente si cumplen con esto. Entonces tenemos filtro de columnas, o en su defecto todas las columnas, de qué tabla y el filtro del registro. Sí, se puede, se puede. No sé si hoy quiero hacer cosas tan complejas, pero sí se puede. ¿Querés que sea el ID mayor a 190 and, qué sé yo, el last name exactamente igual a temple? Las igualdades de string las vamos a trabajar de otra forma, pero supongo que así va a funcionar porque no hay ni espacios ni nada. Funcionó, ¿ves? Ahí hice un doble filtro. Y el OR es igual. Es igual a como imaginábamos, ¿no? A ver si aparece algún registro más. Mira, aparecen un montón más. Aparecen los que son mayores a 190 o en su defecto los que el último nombre son temple. Bien. Así que es igual a C y a Java. Bueno, otro comando interesante que podemos hacer es, además de filtrar las columnas de una determinada tabla y filtrar los registros, podemos decir en qué orden queremos que nos muestre dichos registros. Y para eso tenemos el comando order byte. O sea, mostrame los registros de esas columnas, de esa tabla, cuando cumplen con determinada condición, pero además mostrámelos en un determinado orden. Y por ejemplo el orden vamos a elegir que sea por... a ver cuál es el más simpático. Vamos con el primer nombre. First name. Y listo, vamos a ejecutarlo. Me va a mostrar exactamente los mismos registros, pero ordenados por nombre. ¿Ven? Bella, Burt, etc. Son los mismos, pero ordenados por nombre. Y por defecto lo hace en el orden alfabético, pero uno puede decirle hacerlo en orden descendente, que esto es al revés, ¿no? Empezando por el más grande y terminando más chico. Anecdótico esto, después lo profundizamos, pero nada, esa es otra de las variantes del select que me interesa para hoy, ¿sí? El ordenar y el hacer algún filtro con el where. ¿Estamos? ¿Va bien hasta acá? Bueno, por hoy creo que es suficiente, ¿no? Pero ya vimos crear tablas, modificarlas, etcétera. Estos se llaman consultas, sí, efectivamente. Esto es el leer datos de la base de datos, por ende estás consultando la base de datos, ¿sí? Efectivamente. Estás consultando, estás leyendo datos de la base de datos. ¿Qué datos? Bueno, tenés que decirlo acá. El select, como ya verán, tiene varias variantes, muchas, y la próxima clase vamos a hacer lo mismo con un par de restricciones más sobre una única tabla, pero después aparecen las cosas lindas, ¿no? Que es traer registros de varias tablas, ¿no? Quiero traer a los actores que trabajaron en determinada película y que nacieron después de tal año, etc. Entonces, primero hay que entenderlo con una única tabla, cómo funciona, y después empezar a hacer consultas con más de una tabla. El asistente también nos ayuda a hacer el select, no piensen que no. Acá tenemos select y nos muestra cuál es la estructura del select, pero nos da una ayuda media aburrida, ¿no? Nos dice, che, ¿qué columnas querés? ¿Y de qué tabla? Nada, que es lo que hice acá. Pero no me da todas estas opciones que podemos tener sobre el select. Así que pueden ser bastantes más. ¿Qué resultado
da si no existe la tabla? Por ejemplo, mira, lo vemos. Vamos a poner Nico Pérez. Aunque el último nombre sea Nico Pérez. Ejecutamos esto y obviamente no va a aparecer nadie. Y te va a aparecer la nada misma. ¿Qué pasó acá? Ah, puse art. Ahí tenemos. No te tira error, sino que simplemente te trae los registros que cumplen con eso, que no es ninguno. Entonces no te trae ninguna. Sí, la clase que viene ya vemos join, seguramente, o por ahí la otra. Vamos a ver el Have, Join y Group By, que son como las agrupaciones de tablas, ¿sí? Uniones de tablas y traer registros unificados. Después lo vemos. ¿Sí? Y después también vamos a ver lo que son funciones agregadas, que es básicamente para calcular promedios, mínimos, máximos sobre determinadas consultas. También el límite. Sí, lo vamos a ver seguramente, no sé en qué momento, en el momento que mejor me surja. El límite, bueno, es para lo que imaginan, ¿no? Que si uno hace un select y te trae 1.000.000 de registros, nada, que no te muestre el 1.000.000 de registros, que te muestre solamente 5. ¿Sí? Sí, por ahí ya la clase que viene lo introducimos. Así que bueno, con esto que hemos visto hoy, están por demás bien. La idea es que al terminar la clase de hoy, hagan la actividad 6, que todavía está invisible, pero la actividad 6 es re fácil. Es hacer una tabla, o 2 tablas creo que era, e insertarle datos. O sea, en la primera parte de la clase, no hay que hacer ningún select. Y bueno, actividad extra que yo les doy es, analicen un poco esto, véanlo cómo es el flujo de información, y empiecen a jugar con algunos select, así van entrando en ritmo. La clase que viene hacemos algunos select un poquito más sofisticados, y empezamos a ver algún otro comando de justamente la lectura de datos. La clase que viene no estoy seguro si voy a poder estar en vivo, así que en el caso que no pueda estar en vivo, les grabo un video de 1 hora como mucho, para que lo miren a las 9, y por ahí les dejo alguna preguntita sencilla para que respondan tipo 10. ¿Sí? Eso en el caso que no pueda estar en vivo, porque entro a trabajar muy temprano ese día y no sé si voy a tener tiempo de estar a las 9 en línea, pero bueno, me fijo. Si no puedo, nada, me tomo un ratito y grabo y se los dejo, pero va a ser la continuación de esto, ¿no? Con algún comando. Desde ya que si grabo la clase, lo que voy a explicar va a ser un poquito. Si es en vivo explico más, pero si es grabada solamente introduzco algún otro tema, si no, después profundizamos más en la próxima clase. Pero bueno, nada, jueves que viene a las 9, ya sea en vivo o en diferido, a las 9 seguimos profundizando con estos comandos. Así que bueno, no mucho más que decir por mi parte. Practiquen un poquito esto de todo lo que tiene que ver con DDL y algunos select que se animen. El diagrama creo que ya estaba subido, pero si no, o sea, está subido, estoy seguro, pero por ahí está invisible. Ahora lo pongo visible. Y bueno, y el código también que hicimos hoy también lo puedo subir. Bien. En fin. Bueno. Sí, la clase está grabada. No sé si quieren la subo, pero hay una clase muy parecida del profe anterior, como quieran. Pero grabada está. No hay problema. Así que bueno, dicho esto, damos por terminada la clase. Y nos vemos el próximo jueves seguramente. Dale. Un abrazo, hasta pronto. Adiós.